al canal Vida TV. Bienvenido a tu programa El Encuentro, un espacio diseñado totalmente en el corazón de Dios. Creemos en este programa en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que su palabra, la Biblia, es una fuente inagotable de verdad. Y amamos su palabra porque creemos que es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Cada oración la hacemos en el nombre de Jesús porque creemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es por medio de Jesucristo. Y hoy venimos al encuentro de ese mediador, de ese salvador, de ese maestro, de ese Mesías, que nos da amor, que nos da vida eterna y que sobre todas las cosas nos reviste de su autoridad. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Tuyo, Señor, es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Hoy nos acercamos a ti con corazones sinceros. Hoy creemos en tu palabra. Creemos que tu palabra le abra nuestra vida. Creemos que tu palabra es viva, eficaz y que causa un efecto transformador en nosotros. Hoy levantamos tu palabra para que tu palabra nos edifique, para que tu palabra nos exhorte, para que tu palabra nos ilumine, para que tu palabra nos dé conocimiento, nos dé sabiduría, nos dé inteligencia de lo alto. Hoy te pedimos que permitas que podamos entender tu palabra, que nos permita ser no solo oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. He titulado el mensaje del día de hoy, Revestidos. Y abra su Biblia en el libro de Gálatas, en su capítulo 3, en su versículo 27, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Esto lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas, y lo voy a repetir. Por todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Revestidos del Señor Jesucristo. Revestido, su palabra tiene un significado que es entrar dentro o meterse dentro. Ese revestido también tiene un significado que podamos entrar dentro de un ropaje o vestirnos de nuevo o revestirnos con lo que ya teníamos como una vestidura nueva. Para poder revestirnos de Cristo es necesario primeramente conocerlo, porque el capítulo nos hace ver que los bautizados en Cristo son revestidos en Él. Entonces quiere decir que para poder ser revestidos en Cristo es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó en el tercer día, que está sentado a la diestra del Padre y que es el único mediador de Dios, entre Dios y los hombres. Hay que conocer a Jesucristo. Cristo, a su vez, debe haber sido recibido en el corazón de usted o en mi corazón por medio de la fe. Antes de que Cristo pueda revestirnos, se manifiesta en nuestra vida como Salvador y nosotros lo recibimos en nuestro corazón por medio de la fe. Que lo exterior y visible del mundo o de lo que representa Cristo sea inspirado, ¿por qué? Por lo interior y lo invisible de lo que también representa Cristo para nuestras vidas. Cristo, dice la palabra, que es el pan de vida, que Él es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida. El pan de vida nos sostiene. ¿A quién sostiene el pan de vida? Sostiene a nuestro hombre interior. Y es también es necesario para el hombre ser alimentado interiormente por Cristo. No solo Él tiene la capacidad de proveernos un alimento natural, porque por medio de Cristo podemos nosotros tener alimento natural, pero a su vez necesitamos a Cristo como el pan de vida para que sostenga nuestro hombre interior. Es decir, todo cristiano, todo el que sea determinado a ser seguidor de Cristo, hay infinitas promesas
para nosotros o para aquel que está todavía pensando en seguir a Cristo. Esas promesas de ser cristiano en todo tiempo nos revisten de Jesucristo. Y revestirse en Él es algo que se hace a diario y que nos permite a nosotros parecernos un poco cada día a nuestro Señor Jesucristo. La fe o Jesucristo de alguna manera nos encuentra en la humanidad o nos encuentra personalmente, íntimamente, relacionalmente a usted y a mí en un estado de vergüenza o incluso en un estado de desnudez. ¿Por qué? Porque lo podemos ver en Génesis, que cuando el hombre pecó, lo primero que sintieron fue vergüenza, sintieron desnudez. Y Cristo y el apóstol Pablo nos muestra que Cristo tiene la capacidad de revestir nuestra vergüenza y revestir nuestra desnudez. Antes de seguir hablando de cómo Dios nos puede revertir o revertir nuestro ropaje a un ropaje nuevo por medio de Cristo, lo primero que nosotros tenemos que hacer es despojarnos de alguna forma de un ropaje. Porque el mismo apóstol Pablo, en el libro de Efesios, en su capítulo 4, pero en el versículo 22 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y es interesante que el mismo apóstol nos invita no solo en el libro de Gálatas a revestirnos de Cristo, pero en el libro de Efesios nos invita a despojaos. Es decir, nadie, si usted se compra una vestidura nueva, o usted se quiere ver diferente, lo primero que usted hace es quitarse el ropaje que tiene en el momento. ¿Para qué? Para que usted le permita al ropaje nuevo podérselo colocar. Pues el apóstol en este pasaje no trata de la doctrina de la justificación, sino de la santificación. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el apóstol en Gálatas nos dice que para los bautizados en Cristo tiene una revestidura en Cristo Jesús, allí él está diciendo que aquellos que recibieron la doctrina de la justificación, después de nosotros conocer a Cristo y somos justificados por Él y recibimos la vida eterna por medio de Cristo, por su sacrificio en la cruz, necesitamos entrar a un camino de santificación. Y ese camino de santificación entra en nuestra vida porque nos tenemos que despojar del viejo hombre y comenzar a parecernos a Cristo. Hemos sido lavados, es muy cierto, por la sangre de Cristo y justificados por su gracia. Incluso esa gracia nos permite ser adoptados como hijos de Dios, porque todo aquel que recibe a Cristo puede ser llamado hijo de Dios. La vida antigua y la vida nueva, por decirlo de alguna manera. Colosenses, el mismo apóstol en su capítulo 3, en su versículo 5 lo decía: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Por qué? Porque al final nuestro Señor Jesucristo se encuentra en el cielo, mas nosotros estamos en la tierra. Cristo está revestido con vestiduras celestiales, con vestiduras de santidad, con vestiduras de rey, y nosotros en la tierra tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros para que Cristo pueda vivir en nosotros. Y es interesante porque es importante que nosotros entendamos que cuando llegamos a Cristo y podamos tener la justificación y la salvación por medio de la gracia, de la sangre del Cordero en la cruz, debemos entender que cada uno de nosotros tiene procesos o un hombre interior o un hombre carnal, porque nosotros nacimos en este mundo, tenemos padres biológicos, vivimos bajo una cultura, vivimos bajo una creencia, y nosotros tenemos que parecernos a Cristo, y Cristo está en el cielo. Tenemos que despojarnos de todo aquello que puede alejarnos del Señor. Y esto es bien interesante, y es algo que a mí realmente, cuando comencé los caminos del Señor, y ahora en estos tiempos, siento que es importante que todo creyente o toda persona que desea seguir a Cristo no se quede solo con la justificación de su gracia en la cruz. Porque su gracia es hermosa, su gracia es impresionante, pero tenemos que entrar en el proceso de santificación. Y sabe que no porque yo sea santa, porque cada uno de nosotros, yo no le estoy exhortando a hacer algo, lo cual Dios me ha llamado a hacer. A mí misma el Señor me está pidiendo áreas que yo debo santificar,
aunque no tiene nada que ver con mi justificación, con mi vida eterna, debo entregarle áreas al Señor que me permitan parecerme más a Él y que su amor y ser revestida de lo que Él representa para la iglesia. Nosotros hemos de hacer morir las cosas en nuestra vida que son contrarias a nuestra identidad con Jesús. Y hay muchísimas cosas que son contrarias a la identidad, a la imagen, a la semejanza que Jesús tiene para cada uno de nosotros. El verbo necrosar, el cual significa literalmente hacer morir, haciendo referencia a que el apóstol nos pide que la forma de poder despojarnos del viejo hombre es hacer morir lo terrenal. Es una palabra muy fuerte si lo podemos ver. Sugiere que nosotros no debemos simplemente suprimir o controlar algunas actitudes perversas que podamos tener. Nosotros debemos eliminarlas, debemos exterminarlas, debemos completamente hacer morir esa forma vieja que nosotros la cual estábamos viviendo antes de conocer a Cristo. Nosotros hacemos morir, es negarnos, es considerar muertas para nosotros todas aquellas cosas que nos permitan alejar de Cristo. Todo cristiano se debe enfrentar con esta pregunta. ¿Con quién me identifico? ¿A quién estoy siguiendo? ¿Me estoy pareciendo al mundo o me estoy pareciendo a Jesús? ¿De qué vestiduras me estoy colocando? ¿Cuál es el lenguaje que yo estoy hablando? ¿Qué es lo que yo estoy mirando? ¿Qué es lo que estoy leyendo? ¿Qué es lo que está? ¿Cómo son las obras de mis manos? ¿A dónde estoy caminando? ¿Estoy caminando como Jesús, hablando como Jesús, viendo como Jesús, oyendo como Jesús, obrando la obra excelente como para Jesús, trabajando con excelencia como para el Señor, caminando derecho como para Dios? El modelo cristiano de todo hombre, de toda mujer que ha decidido seguir a Cristo, es su Salvador. Es decir, es Cristo, es el Mesías, es el Señor, es el Hijo de Dios. Y a veces nosotros pretendemos inclinarnos y creemos que si nos parecemos a alguien notable o nos parecemos a alguien con piedad o podemos ver en personas que puedan tener actos buenos y queremos imitarlos, aunque los hábitos son hermosos de otras personas que podemos aprender mucho porque el Señor nos invita. Obviamente vivimos en este mundo, pero al final el único modelo a seguir, la única imagen a la cual nosotros debemos seguir, la única identidad, el carácter que debemos seguir, el temperamento, la personalidad, es la de Cristo. No hay otra. Y sin duda es algo que nos cuesta muchísimo, de hecho, porque nosotros vemos más con nuestros ojos naturales que con los espirituales, pero la palabra nos enseña exactamente qué hace Cristo, cómo Cristo hace las cosas. Dejar también todas las cosas que dice el apóstol, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas en nuestra boca, mentiras en nuestra boca. Eso tiene que ver con los actos del viejo hombre. Por eso es que nosotros debemos revestirnos del nuevo hombre que es en Cristo Jesús, porque podemos ver que Cristo no era no tiene malicia, Cristo no era blasfemo, Cristo no tenía palabras deshonestas en su boca, Cristo no miente, porque la Biblia dice que Él no es hombre para mentir, ni dijo, o sea, todo lo que Él nos dice, obviamente es un sí y un amén. Los hechos de Cristo fueron limpios, fueron santificados, fueron perfectos, aún siendo hombre, porque podemos verlo como Él caminó en la tierra para seguir sus pasos, incluso las inmoralidades. Cristo no fue avaricioso, ni fue inmoral, ni fue un idólatra. Es por ello que el modelo que todo cristiano debe seguir es el de Cristo. Cristo es nuestro modelo a seguir. Y es algo que le quiero decir hacer un paréntesis en esto. Si usted se siente bien mirando a su hermano, hay dos esquinas en las cuales usted se puede sentir bien o yo me puedo sentir bien. Si nosotros queremos desmeritar la palabra de lo que yo estoy diciendo y porque por quien lo dice, es decir, si alguien le dice a usted que deje la inmoralidad o que deje las mentiras y la palabra lo está diciendo según Colosenses, según Efesios, que dejamos morir el viejo hombre, que nos despojamos, que nos revistamos, pero la palabra que es viva y eficaz, los versículos, los capítulos lo dicen textualmente y hay alguien que se lo está diciendo y usted quiere desmentir o simplemente no darle valor por lo quien se lo está diciendo, desde esa esquina usted puede adoptar un patrón de conducta que diga que usted no quiere cambiar ese patrón porque la persona que se lo está diciendo
no tiene moral para hacerlo, o usted en algún momento sabe algo de esa persona y usted quiere que la palabra sea quitarle valor a lo que Dios está diciendo por medio de algo. Y no es así, porque la palabra de Génesis, Apocalipsis es verdadera, es una espada de doble filo. Es decir, que cuando alguien levanta la palabra de Dios para exhortar o hablarle con amor a alguien, por amor, porque cuando nosotros la palabra nos transforma, nos renueva, nos va a hacer una mejor persona. Entonces, de igual forma, cuando nosotros nos comparamos con alguien, ya sea de nuestra fe o no sea de la fe, o usted simplemente no es practicante de la fe y se compara con alguien de la fe, y usted se siente, y su cinta de medición, su cinta de medir, ¿sabe cuál es? Es esa persona para usted no despojarse de su viejo hombre, o usted dice, no, yo estoy mejor que tal persona, o esa persona está diciendo eso, pero yo estoy mejor que ella. Su cinta de medición lo hace con alguien. Y usted así se siente con el ego porque se compara, yo estoy mejor, yo no fumo, él fuma, yo no bebe, él bebe, yo no soy inmoral, ella es una inmoral. Y así sucesivamente. ¿Sabe qué? Cualquiera que sea su circunstancia, e incluso la mía, en la que usted se encuentre, en la que yo me encuentre, no busque otro ejemplo que no sea el de Cristo. Porque nuestra cinta de medición, nuestro modelo a seguir es Cristo. Entonces nosotros la palabra que estamos hablando que Jesucristo sí la cumplió. Y la estamos hablando en autoridad porque Jesucristo la dejó para que nosotros seamos mejores personas. No es la autoridad de quien la dice, es la autoridad quien la hizo. ¿Por qué? Porque Cristo era el verbo y Él fue la palabra y Él cumplió las promesas, y las promesas de Cristo son un sí y un amén. Si Él nos invita a cambiar, si Él nos invita a despojarnos, si Él nos invita a parecernos a Él, Cristo no fue pecador. Cristo cumplió todo lo que el Padre le pidió. Así que le puede pedir a usted y me puede pedir a mí que nos despojemos del viejo hombre y que nos parezcamos a Él. De igual forma, su cinta de medición no es con nadie en la tierra. No se sienta bien si usted cree que es mejor que alguien. O si es posible, usted puede ser mejor que yo. Y usted puede tener un alto grado para sentir, wow, yo estoy mejor que ella. No importa que ella me diga eso porque yo nada que ver, yo no estoy como ella. Pero es que usted no se tiene que medir conmigo. Su cinta de medición es con Cristo. Y Cristo es nuestro espejo para poder decir, debo cambiar esta área de mi vida, debo despojarme de esta área. Cristo lo logró. Cristo realmente no fue pecador. Cristo no fue inmoral. Cristo no nos miente. Yo voy a seguir los patrones de conducta de Cristo. ¿Cuáles son las costumbres de las que te rodean? El camino ancho, regularmente las multitudes tienen una forma de empujarnos a los que nos conviene. ¿Qué hace un tipo de persona o de clase social? ¿Qué hace la gente distinguida? ¿O cuáles son las formas? Nosotros buscamos patrones culturales y aún de creencias para imitar y sentirnos incluso mayores que otros. Pero no, yo hoy le invito a que usted comience a pensar que Cristo es nuestro modelo a seguir. Y Él lo ayudará a usted y me ayudará a mí a ser mejor persona. Él será como un espejo. Él nos permitirá realmente demostrar la integridad y el amor de Cristo en la tierra, principalmente el amor, que nos amemos los unos a los otros. Así que no importa el medio donde usted se esté desenvolviendo, o el círculo de su familia, o las relaciones sociales que usted tenga, o si usted es una persona emprendedora, una persona de negocios, ¿sí? No, usted se debe revestir del Señor. Cuando vaya incluso a leer, qué leería Cristo, cómo caminaría Cristo, cómo se vestiría Cristo, cómo le gustaría a Cristo que yo fuese, qué haría Jesús en mi lugar realmente, es lo que nos debemos preguntar. Seguir sus pasos. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y ese es nuestro modelo a seguir. Jamás debo permitirme hacer realmente algo con que consideremos que Cristo no haría. Que mi conciencia esté ligada a la conciencia de Cristo. Él es nuestro Salvador. ¿Cómo lo haría Cristo? Según sus enseñanzas, según su espíritu que nos revele, según las acciones que Cristo hizo.
él hubiese obrado de esta manera o él hubiese obrado de otra manera. Él iría a la izquierda, él iría a la derecha. Debemos unir nuestra conciencia con la conciencia de Cristo. No importa qué tan popular sea la persona que usted lo esté aconsejando, si hay algún político eminente, si hay un sacerdote, si hay un pastor, son personas, un pastor en una iglesia, un consejero, si usted tiene un mentor, es cierto, Dios ha puesto ministros para guiar a su pueblo, pero lo primero, el primer modelo que usted debe seguir es el de Cristo, la conducta y la identidad de Cristo, y que nadie lo saque del camino de Cristo porque usted ve una conducta en otra persona que no la considera correcta, porque Cristo no es el que está haciendo esa conducta. Cristo no es el que le está fallando. Es posible que podamos deshonrar la imagen de Cristo en la tierra, tanto usted o como yo en algún momento, desde nuestra esquina de imperfección, desde ser pecadores, desde ser humanos, desde ser débiles en la fe o vulnerables en algún momento de nuestras vidas, no seamos el mejor patrón para alguien. Pero la buena noticia de eso es que Cristo nunca nos falla, es el enemigo fiel, dice la palabra, que nunca falla. Él mismo es toda perfección. La Biblia dice que Jesucristo es la plenitud de todo en todo. Todas nuestras miserias deben ser cubiertas por las perfecciones de Cristo. Es decir, todo lo que usted tenga como miseria en su vida, debe colocarla en el altar de Dios para que Cristo convierta esa miseria en algo diferente. El que se reviste del Señor Jesús tiene un ropaje de hermosura y de gloria para este presente, Él y para incluso para los venideros. Jesucristo tiene la capacidad de darnos una nueva vestidura, una vestidura hermosa. Es un modelo a seguir para todo rol humano en el cual usted se encuentre. Si alguien es rey, que últimamente han incluso existido coronaciones en este tiempo, si alguien es rey, si hay un rey quisiera saber cómo gobernar, hay un rey de reyes y señor de señores que es espléndido, no se equivoca, ama la humanidad. Hay un patrón de alguien que es rey, puede imitar al rey de reyes y señor de señores. Hay un patrón para el rey humano, puede seguir el patrón del rey que es Cristo. No es revestirse del Señor, todos podemos hacerlo. Cristo fue humilde, Cristo estuvo sin abrigo, Cristo es el mejor ejemplo en todas las etapas de nuestra vida. Cristo, dice la Biblia, que él a los 12 años ya sabía la palabra, es decir, él fue maestro, pero él también estudió la palabra, él fue estudiante, él era realmente un ministro del evangelio, él fue profeta, él fue apóstol, él fue pastor, él fue maestro, él fue evangelista. Él es el modelo para los ministros, él es nuestro modelo. Él realmente nos enseñó cómo pastorear, cómo profetizar, cómo ser maestro, cómo ser discípulos, porque realmente él siguió cómo fue ser hijo, porque él fue un hijo con el Padre Celestial, él siguió todo lo que el Padre Celestial le dijo que hiciera, él lo hizo. Realmente que en Cristo están todas las facetas, el Cristo nos enseñó incluso cómo ser él cuidó de su madre, de María, recuerda, él le dijo a Juan, mira, mujer, ahí está tu hijo, antes de morir, él entregó a Juan a María. En Cristo es la plenitud de todo en todo, la plenitud. Él es fiel, Él es verdadero, Él es nuestra respuesta a todas nuestras preguntas. Por eso, estar revestidos en el Mesías no es solo algo elegante, no es algo que debemos decir simplemente estoy revestido de Cristo, no, es algo que realmente se hace eficaz en nuestra vida. Por la fe se puede decir que se desaparece nuestro hombre para que Cristo sea el que viva en nosotros, revestirnos del Señor Jesucristo cada día continuamente para santificación de nuestra vida y para la gloria de Dios, porque cuando usted y yo nos vamos santificando, nos estamos pareciendo más al Padre, porque Cristo nos revela al Padre, el Hijo nos revela al Padre. Entonces, qué lindo cuando continuamente nos estamos santificando, es para la gloria de Dios, porque no hay nadie que pueda tener algún hábito en ningún sentido pueda lograr algo si no sea que Cristo lo haya permitido. Entonces, como una reproducción de la esencia del amor de Dios en su Hijo, para que seamos a imagen y semejanza, lograr ser de la estatura y del tamaño del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y es una conducta diaria.
es un proceso diario, es un proceso que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y que no debemos frustrarnos porque a veces podemos pasar un proceso y entramos en otro, porque cada día para parecernos a Cristo es un trabajo de sacrificio, es un trabajo de amor. Cuando el pueblo de Israel estaban revestidos de alguna manera, podemos observar en la palabra, por medio del Espíritu del Señor, tenían el poder para hablar, tenían el poder para actuar como Dios. Según Pablo, estar revestido de Cristo produce un poder para vivir de acuerdo con los propósitos celestiales y une nuestra vida a Dios y entre sí estamos como entrelazados. Eso también es lo que nos quiere decir el apóstol. Cuando los antiguos israelitas se encontraban con el Espíritu de Dios, los autores bíblicos, la palabra nos muestra, nos hace un rema, nos describe que esas personas tenían como vestiduras, atuendos angelicales o vestiduras divinas. Recuerde que en el libro de los jueces, en los tiempos de Gedeón, antes de que él entrase en batalla, hay una experiencia en el libro de Jueces, en su capítulo 6, en su versículo 34. Dice que el Espíritu del Señor lo revistió y Gedeón tocó la trompeta. Entonces el Espíritu de Jehová, dice exactamente, vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiseritas se reunieron con él. En la traducción griega antigua de este versículo que acabo de leer, el traductor usa la misma palabra que el apóstol Pablo usa para hablar del revestidos en Jesús. De manera similar, en los días de David podemos ver uno de los sus valientes recibe el Espíritu de Dios antes de unirse al séquito militar del rey. El Espíritu revistió a Amasaí y dijo, somos tuyos, David, y contigo, hijo de Jesse. Paz a ti y paz a tus ayudantes, porque tu Dios te ayuda. Eso lo puede encontrar en el libro de Primera de Crónicas, en su capítulo 12, en su versículo 18. Es interesante, es decir, cuando nos revestimos de Dios, podemos hablar como Él, podemos actuar con fortaleza y podemos hacer realmente la voluntad de Dios y podemos incluso ayudar a otros. Estar revestidos del Espíritu era estar como equipado para la batalla. Podemos estar la vida, podemos decir que de alguna manera nosotros vivimos en batalla. Cuando nosotros revestimos de Jesucristo, podemos decir que nos estamos equipando para la batalla, razón por la cual Efesios utiliza las imágenes para describir a un guerrero cuando nos habla de la armadura de Dios, porque Él nos dice, ponte toda la armadura de Dios para que puedas resistir los planes del enemigo. El estar revestido del Espíritu también nos dice, y cuando nos dice revestidos con la coraza de justicia, es decir, cuando nos revestimos de Cristo debemos revestirnos con su coraza de justicia y la coraza de justicia nos cubre el corazón. Y el corazón, ¿dónde está el corazón? La amargura, el odio, porque podemos pasar situaciones, pero que no podamos albergar odio, amargura, venganza, falta de perdón, sino que en nuestro corazón está revestido de la justicia de Dios. Podemos ser justificados por medio del altar de Dios y podemos cubrir de nuestro corazón, es decir, de toda cosa guardada, podemos guardar nuestro corazón. Estar revestidos también podría ser, nos capacita para ser oradores, para proclamar su palabra. En Zacarías, el hijo de Joiada, reprendió a los líderes de Judá después de haber sido equipado por el cielo. Qué interesante. El Espíritu de Dios revistió a Zacarías y puesto les dijo, así ha dicho Dios, quebraron los mandamientos de Jehová y no pueden prosperar. Les hizo una pregunta exhortativa en el libro de Segunda de Crónicas 24:20. Cuando Dios nos reviste, nos da la autoridad para hablar. Y tiene algo que ver con lo que le dije hace un momento. Tenemos la autoridad no por medio de nosotros, sino que Dios nos da autoridad para hablar su palabra. Y como su palabra es fiel y verdadera, es enviada y causa el efecto por el cual Dios le envía. Así que tenga mucho cuidado cuando usted vaya a criticar a alguien que está predicando o quiera desvalorizar lo que la persona está diciendo, porque si el Espíritu de Dios revistió a esa persona para dar esa palabra, tiene el respaldo de Dios para hacerla, independientemente de quién la diga. Es como cuando usted reprende un demonio. Usted no reprende el demonio en su nombre, lo reprende en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces es interesante, es muy importante entender que la autoridad no es realmente nuestra, sino que la autoridad viene por Cristo Jesús. A ser revestidos en Él, tenemos autoridad para hablar, tenemos autoridad para reprender, tenemos autoridad para exhortar. Es posible que
el pueblo de Israel pudo haberle dicho a Zacarías, pero ¿quién eres tú para hablar de los mandamientos de Jehová? Pero él citó la palabra. Él citó la palabra y la palabra da autoridad para decir cómo realmente deben ser las cosas y por qué están sucediendo las cosas. ¿Por qué hay algo que no está bien en nuestra vida? Si la palabra nos dice que debemos mejorar algo, no importa quién se lo diga, reciba la palabra y que la palabra haga un rema en su vida y que ese rema permita que usted se parezca a Cristo, con un ropaje espiritual. Zacarías tuvo ese ropaje espiritual y le permitió hablar por Dios. El profeta y el Señor estuvieron de acuerdo para llevar a cabo que la voluntad del Señor. La llegada del Espíritu Santo crea un cambio en las personas revestidas para que se transformen y representen a Dios. El profeta, el Señor nos da una palabra y esa palabra es impartida en nosotros y debemos sacar la palabra y esa palabra causará el efecto por el cual Dios le está enviando. Por eso que la Biblia dice que el Señor usará a cualquier persona, que somos trapos de inmundicia, que aún los burros, los asnos hablarán, las piedras hablarán, dice la palabra. Porque al estar revestido el hombre de Dios, el Señor va a usar todo instrumento que tenga alrededor para bendecir a su pueblo. Haber adquirido por medio de Cristo, el Señor Jesucristo, en Él hay un triple carácter. Vemos en Cristo que ser revestido de Él, en Él podemos ver que Cristo es nuestro Señor, que el Señor es nuestro Maestro, y al ser nuestro Señor debemos tener el corazón para servirle, poner todo nuestro servicio, nuestras manos, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, lo que sabemos hacer, al servicio de Dios. Estar revestido de Jesús también quiere decir que Él es nuestro Salvador. Entonces el carácter de la necesidad que tenemos de ser llamados hijos de Dios y reconocer que Cristo es hijo de Dios y por medio de Cristo somos revestidos del carácter del Hijo de Dios. Qué lindo, porque Cristo significa también ungido y el Señor fue ungido. ¿Para qué? Para darle buenas de salvación a cada uno de nosotros. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido para dar libertad al cautivo, para abrir las cárceles a los oprimidos, para anunciar el año agradable del Señor. Quiere decir que si Cristo está ungido y usted está revestido de Cristo, usted puede proclamar el año agradable del Señor, usted puede abrir las cárceles de los cautivos, es decir, está revestido de lo que Él representa. Y eso es para la iglesia, eso es para los hijos de Dios. Después de la justificación viene el proceso de santificación y ese proceso de santificación también nos da autoridad en el mundo espiritual y en el mundo natural. Revestidos de Él como ¿qué? Como sacerdotes, como ministros de Dios. Seremos llamados ministros y sacerdotes del pueblo adquirido por Jehová. Pueblo adquirido por Dios. Ministros y sacerdotes. Tierra deseable. Aunque pudimos haber sido tierra desamparada, seremos llamados tierra deseable, porque así lo dice el profeta Isaías, así lo dice su palabra. Podemos llegar al trono de la gracia sin temor. ¿Por qué? Porque estamos revestidos de Cristo. Volvemos igual. Para incluso hacer una oración, si usted llega en su nombre, hay una separación de Dios con la humanidad. La única forma que usted llegue al Padre es por medio de Cristo. Pero si usted está revestido de Cristo en el nombre de Jesús, está arrodillado, cubierto con esa sangre preciosa de la cruz, usted se puede acercar independientemente de lo que usted tenga, de lo que usted haga, de cómo usted haya sido, por medio de Cristo. Esa justificación de gracia va a tapar su iniquidad, su rebelión, su pecado y será revestido de los méritos de Cristo en la cruz y eso lo reconciliará con su Padre y tendrá acceso a ¿qué? Al Padre Celestial. Y por medio de Él a una respuesta y por medio de la respuesta a una bendición sobre su vida. Revestidos de Cristo como hijos. Sabemos que cuando nosotros recibimos a Cristo y creemos que Él es el Hijo de Dios, el Señor dice en su palabra, más todos los que le recibieron, lo dice en el libro de Juan, en su capítulo 1, en sus versículos 12 y 13, que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, no somos hijos de Dios, porque nuestros padres biológicos lo hicieron, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando nos revestimos con las vestiduras del Hijo de Dios, nos da acceso a ser llamados hijos de Dios por medio de Él. No es que nuestro apellido o nuestro padre biológico nos permiten que seamos hijos de Dios. No, es por medio de Cristo.
Y si nos colocamos nos revestimos de las vestiduras del Hijo de Dios, ¿eso que nos permite? Fíjese que en Romanos, en su capítulo 8, en su versículo 17, que dice, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Es decir, recibimos también la herencia de lo que Cristo es en nuestra vida y estamos sentados en lugares celestes por medio de ¿quién? De Cristo. Y seremos glorificados. ¿Por qué? Porque somos revestidos de Cristo. Que si somos hijos, también somos sus herederos. Herederos de Dios, imagínense. Herederos de las riquezas con gloria. Entonces, en la invitación del apóstol a revestirnos de Cristo es una invitación de amor. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Quiero cerrar con esa frase. Vestidos, revestidos como escogidos de Dios, santos y amados. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, mi Señor. Hoy te damos gracias por la justificación, te damos gracias por la cruz, te damos gracias por la sangre, te damos gracias por la gracia, Señor, porque esa gracia tú nos amaste primero, tú nos te amaste y nos has justificado por medio de tu sangre. Pero hoy nos acercamos a dar un paso más allá. Hoy queremos revestirnos de Cristo. Hoy queremos entrar en el proceso de santificación, porque tu palabra dice, Señor, que trapos de inmundicia somos delante de tu altar, que todos necesitamos ser revestidos de Cristo, todos necesitamos estar en un proceso de santificación, todos necesitamos parecernos al varón perfecto para realmente actuar en autoridad, para actuar en tu nombre, para realmente, Dios de la gloria, traer el cielo a la tierra y caminar como tú caminas, hablar como tú hablas, andar como tú andabas, Señor. Que podamos, que tu amor sea reflejado, Señor, en la iglesia y que la iglesia pueda realmente mostrar, Señor, la cicatriz de Cristo en el mundo, Padre. Te damos gracias, te pedimos que nos fortalezca, te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que tengamos la humildad para reconocer que necesitamos ayuda, que necesitamos nuevo cimiento, que necesitamos hacer oraciones de renuncia, que necesitamos confesar pecado, arrepentirnos y pedir perdón, Señor. Que todos tenemos la necesidad de acercarnos a un Dios que nos permita ser diferente, que nos dé unas nuevas oportunidades, que podamos también tener una confrontación con nosotros, contigo, una relación íntima contigo, que nos acerquemos a ti, que tú seas realmente el modelo a seguir, Padre. Que no miremos a la derecha ni miremos a la izquierda, que no tengamos un juicio sobre mi hermano o que nos podamos sentir mejor porque me estoy evaluando con el vecino, con el de al lado, con el de la izquierda. No, sino que tengamos la humildad, que tengamos la voluntad, que tengamos el carácter de mirar realmente donde tenemos que mirar, mirarte a ti y entender, Señor de la gloria, que es a ti, Señor Santo de Israel. Es en ti que encontramos un modelo, Señor. Y es en ti, Señor Santo, en tu corazón, en tu carácter, en tu personalidad, en tu forma de ser, en lo que tú eres, en tu esencia, en tu palabra, en el verbo, Señor, hecho carne. Allí es que encontraremos, Señor, la imagen y semejanza que debemos seguir. Y cuando nos acercamos a ti, más nos damos cuenta que necesitamos cambiar, que necesitamos ser diferentes, que todos necesitamos de tu ayuda, Padre, para realmente, Dios, ser cristianos y ser seguidores de Cristo. Padre, hoy te pido, Dios del cielo, que todo el que haya deseado hoy decir, hoy quiero cambiar, hoy quiero despojarme del viejo hombre, hoy realmente quiero hacer morir lo terrenal, hoy realmente quiero parecerme al cielo, hoy voy a hacer un sacrificio agradable a ti, me voy a levantar como ofrenda delante de tu altar. No importa cómo lo están haciendo los demás, yo quiero hacerlo como lo hace Cristo. Yo quiero ser realmente un emprendedor de Cristo. Yo quiero ser un cantante de Cristo. Yo quiero ser un escritor de Cristo. Yo quiero ser un ingeniero de Cristo. Yo quiero ser un presidente de Cristo. Yo quiero aún ser un rey como sería el rey Cristo en la tierra. Yo quiero realmente tener una estructura, un cimiento en la roca inconmovible. Yo quiero ser un edificador como tú edificaste. Yo quiero amar como tú amaste.
Ese, Señor, es nuestro modelo a seguir. Tú eres nuestro ministro por excelencia. Tú eres el buen pastor. Tú nos amas como oveja. Tú eres el amigo fiel que nunca falla. Tú eres el sumo sacerdote, Padre. Porque tu palabra dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que tiene la autoridad para guardarnos sin mancha y para guardarnos sin caída, Padre. Que tú eres nuestro sumo sacerdote que nos ayudará. E incluso si hay personas que han caído, Padre, yo te pido, Dios del cielo, que tú lo levantes. Porque 7 veces cae el justo y 7 veces tú lo levantas. Que le muestres, Señor, el camino a la restauración. Que le muestres el camino a revestirse del nuevo hombre que tú estás colocando en su vida. Y que permitas que pueda quitarse, Señor, las vestiduras de condenación, las vestiduras de culpa, las vestiduras, Padre, de pecado, y que tú puedas traer una vestidura nueva, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice que aún los hombres, siendo malos, saben darle buenas dádivas a sus hijos, y vemos como el padre del hijo pródigo, cuando él se devolvió, le colocó nuevas vestiduras, le colocó un anillo nuevo y dijo: mi hijo estaba muerto, pero aún hoy vive. Y asimismo yo creo que todo el que estaba apartado, si hoy decide devolvérsele, tú le colocarás nuevas vestiduras, Padre. Tú le colocarás el anillo, Señor de la gloria, y tú dirás en el cielo: aunque mi hijo estaba muerto, hoy vive, y le estarás dando una nueva oportunidad. Y se va a parecer a Cristo, porque tú lo ayudarás a un proceso de santificación para borrar las miserias del pecado del hombre y revestirnos con la gracia y el favor de tu sangre, que nos permite ser, Señor de la gloria, una vez más procesados, crucificados, porque en Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que seamos revestidos en Cristo Jesús, Dios nuestro. En el nombre de Jesús, Señor, y en ello te doy gracias. Amén y amén.